Vamos a continuar con el desarrollo de las lecciones. Para el día de ahora estudiaremos la lección 3.2 de la unidad 2 de segundo año de bachillerato. Esta lección ustedes la van a encontrar en la página 34 del libro de texto. Esta lección lleva por título Intersección de una recta con el eje Y. Vamos a ver qué nos dice el problema inicial. Utilizando las ecuaciones de las rectas del problema inicial de la clase anterior, encuentra las coordenadas del punto de intersección de cada recta con el eje Y. Bueno, si ustedes se recuerdan, en la lección anterior estudiamos la intersección de una recta, pero con el eje X. Por lo tanto, yo copié acá el problema inicial de la lección anterior para que hagamos un recordatorio de cuáles son las ecuaciones a las cuales ahora le vamos a encontrar la intersección con el eje Y. Entonces veamos qué nos decía el problema inicial de la lección anterior. En cada literal, encuentra las coordenadas del punto de intersección de la recta con el eje X. Recuerden que este era el problema inicial de la lección anterior. Por lo tanto, aquí tendríamos que Y es igual a 3X más 3. Y en B teníamos que X más 2Y menos 2 era igual 0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para poder encontrar la intersección con el eje Y, la solución sería la siguiente. Vamos a encontrar un punto B, cuyas coordenadas serán X sub 1, Y sub 1, y este será el punto de intersección entre la recta y el eje Y. En ambos casos, B se encuentra sobre el eje Y. Por lo tanto, su primera coordenada, X sub 1, es igual a 0. Y eso nos quiere decir que el punto quedará con la coordenada 0 en X, Y sub 1 en Y. Entonces, para poder resolver y poder encontrar la intersección con el eje Y, copiaremos la recta del literal A. La recta del literal A es Y igual 3X más 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sustituir X igual 0 y Y igual Y sub 1. Es lo primero. Recuerden, ahora X vale 0 en esta lección. Después que ya sabemos que X vale 0 y que Y es Y sub 1, procedemos a sustituir acá en la ecuación. En lugar de Y, ponemos Y sub 1 igual 3 por X, que en este caso X vale 0, más 3. Luego, al hacer esa operación, obtendríamos los siguientes resultados. 3 por 0 da 0, por lo tanto, Y solamente nos quedaría igual 3. Eso quiere decir que el punto de intersección de la recta con el eje Y será en la coordenada B, 0 en X, 3 en Y. Es decir, más o menos voy a tratar en este momento de dibujar cómo nos quedaría más o menos en el plano cartesiano. Es decir, tendríamos acá el plano cartesiano. Luego, ustedes se fijan, la intersección con el eje X la tengo yo por acá, ¿sí? De la lección anterior, que era en el par ordenado menos 1 en X, 0 en Y. Tanteadito, hagámoslo de una manera así tanteadita. Supongamos que queda por acá más o menos ese par ordenado. Entonces allí ubicamos el par ordenado de la intersección con el eje X. Luego tendríamos la intersección ahora con el eje Y, que es 0 en X y 3 en Y. Entonces más o menos tanteadito 1, 2, 3 más o menos por acá. Por acá tendríamos la intersección con el eje Y. Vamos a colorearle aquí los puntitos para que vean más o menos, ¿verdad? Esta es la intersección con el eje X de la lección anterior. Esta es la intersección con el eje Y. Luego, más o menos, ¿verdad? Nos quedaría la recta de la siguiente forma. Acá. Acá nos quedaría más o menos así. Esa sería la recta con los puntos de intersección, tanto para el eje X como para el eje Y del problema A. Bien, ahora vamos a resolver el problema B. En el problema B me piden que encuentre la intersección con el eje Y de esta recta. X más 2Y menos 2 igual 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer, igual que en el ejercicio A, vamos a sustituir X por 0 y Y por Y sub 1. Entonces, al sustituir,
tendríamos lo siguiente. En lugar de x, 0, y en lugar de y sub 1. Entonces, x, ya no pongo la x, sino que 0, más 2y, en lugar de y sub 1, menos 2 igual 0. Al hacer las operaciones tendríamos lo siguiente. El 0 pues lo eliminamos, ¿verdad? Y luego el menos 2 que está restando de este lado de la ecuación al otro extremo pasaría a realizar su función inversa, es decir, a sumar. Por lo tanto nos quedaría 2y sub 1 igual 2. Luego ese 2 que está multiplicando con y sub 1 pasaría a dividir. Por lo tanto y sub 1 nos quedaría 2 entre 2. Y todos ustedes saben que 2 entre 2 daría como resultado 1. Por lo tanto, y sub 1 es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la coordenada del punto de intersección con el eje Y para esta recta es en el punto B, 0 en X, 1 en Y. De igual forma, vamos a tratar de hacer tanteadito más o menos acá, en esta pizarrita que tenemos acá, cómo nos quedaría ese par ordenado de los cortes tanto con X con Y. Bueno, por acá tengo el corte con el eje X de la lección anterior, que era en 2 en X, 0 en Y. Tanteadito más o menos, lo estamos haciendo así al cálculo. Por acá tendríamos una unidad, por acá tendríamos 2 unidades. Y luego la intersección con Y nos quedaría en el par ordenado 0 en X, 1 en Y, más o menos tanteadito por acá, ¿sí? Entonces, ahora vamos a repintar aquí, ¿verdad? Esos puntos. Lo vamos a hacer acá, vamos a ver, con este colorcito, con rojito lo vamos a hacer acá. Quedaría allí con el eje Y, acá quedaría con el eje X. Vamos a pasar la coordenada de acá de la intersección con el eje Y. Y luego trazamos una recta. Esa recta es la que representa, ¿verdad? Acá los cortes de la recta, aquí más o menos, ahí está, ¿verdad? Si no, la vamos a hacer bien dibujadita mejor para que tengan una idea más clara. Aquí, ¿verdad? Ahí tendríamos entonces. Así nos quedaría más o menos ya graficada lo que es esta ecuación, ¿sí? Con sus puntos de intersección, tanto con el eje X y con el eje Y. Entonces ahí tendríamos, jóvenes, lo que es la lección que corresponde al día de ahora. Espero pues que quede claro y siempre, ¿verdad?, desearles bendiciones y éxitos en su vida.